Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, él nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México. Fallece el 17 de febrero del 2004. Él fue un abogado, profesor, escritor y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. De 1972 a 1973 fue el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Tras la renuncia de Hugo B. Margain en 1973, él fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público por el presidente Luis Echeverría Álvarez, hasta su renuncia por su postulación como candidato presidencial en 1975. Él fue el único candidato en las elecciones de 1976. Durante su mandato sucedieron hechos como la concertación, la petrolización de la economía, la aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país y la primera visita del Papa Juan Pablo II. Son algunas de las características de la presidencia de López Portillo. Él recorre todo el país en busca del voto popular y él crea el lema "La solución somos todos". El gobierno de López Portillo comienza con una economía en crisis. Recientemente se había devaluado la moneda y el país estaba endeudado. La política petrolera que aplica López Portillo descubre y explota grandes yacimientos en el país y México logra ubicarse como el principal exportador en crudo. Él promete a los pobres que ellos se beneficiarían y al principio así fue, pero él no se enfoca en la agricultura, solamente fortaleció la industria nacional. López Portillo adquiere grandes deudas que al desplomarse el mercado petrolero no tuvo forma de saldar. En ese momento el Estado dependía casi totalmente de la venta en crudo. A finales de su periodo nacionalizó la banca y creó un sistema de control cambiario. Durante el tiempo de López Portillo se había creado una gran burocracia que aumentó el gasto de la partida nacional. López Portillo establece relaciones con España y también con Fidel Castro. El Papa visita a México y también se abren puertas hacia el Vaticano. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Soto. Yo les voy a hablar de Fernando Solana. Él fue secretario de Educación Pública de la SEP durante el periodo de José López Portillo. Para nosotros es muy importante mencionarlo, ya que pues nuestra carrera de pedagogía nos es muy importante por lo de la educación. Entonces, Fernando Solana, él nace el 8 de febrero de 1931. Él fue catedrático de la UNAM, estudió ingeniería civil, filosofía, administración y ciencias políticas. Él fue considerado un personaje renacentista. ¿Por qué renacentista? Por la capacidad de sus amplios conocimientos en diversos campos. Él fue secretario titular de la educación pública de la SEP. En ese cargo, durante su periodo, él creó el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que viene siendo el CONALEP, y también creó el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Alumnos. Para él fue muy importante crear estas escuelas. ¿Por qué? Porque pues les hacía enfoque a los adultos, a los jóvenes, para seguir estudiando, para tener una carrera técnica para su profesión más allá. A los adultos que no sabían leer, para él fue muy importante esta parte. Él tiene 3 libros muy importantes que igualmente hablan de la educación. Uno es La Planeación Universitaria de México, el otro es Historia de la Educación Pública de México y por último es Tan lejos como llegue la educación. Si nos damos cuenta, pues él va muy enfocado ante la educación, él se preocupaba mucho por la educación. También fue secretario de Comercio del Banco Nacional de México, Banamex. Él
tuvo durante 2 periodos en la SEP, de 1977 a 1982 y de 1993 a 1994. Como podemos ver, pues él fue muy importante para este proceso de la educación durante el periodo de José López Portillo. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el plan de estudios en el sexenio de José López Portillo y los libros destacados. En ese sexenio se llevó a cabo el diagnóstico en la situación educativa en el nivel básico y se diseñó el Plan Nacional de Educación PNE. El PNE tuvo como prioridad la educación preescolar y también tuvo en marcha el programa de educación para todos. Con la finalidad de atender a los niños con rezagos educativos. En ese mismo sexenio se creó 31 delegaciones estables de la Secretaría de Educación con la finalidad de coordinar para operar, administrar y planear los servicios educativos federales en los estados de educación superior. Los libros destacados de José López Portillo son los siguientes. En primer lugar, Quetzalcóatl, en 1976. En segundo, para estatales, 1981. Partido Revolucionario Institucional, 1982. Y finalmente, el de José López Portillo, Política Exterior, en 1982. Hola, a mí me tocó investigar qué es la creación de instituciones. Repasando un poquito la historia de nuestro país, de la educación pública y las reformas que han orientado, es fácil advertir que prácticamente cada administración federal nos ha propuesto y también nos ha impulsado a, ¿cómo se diría? A cambios de mayor a menor calado, ¿no? No es la actual reforma educativa, pero pues no es la actual reforma educativa, ni la más ambiciosa, ni la mejor procesada. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nuestras reformas pues han cambiado y pues obviamente pues no es como la mejor que tengamos actualmente, pero pues es mejor, un poquito mejor, ¿no? Pero pues vale la pena pensar brevemente cuáles han sido los proyectos, también cuáles han sido las formas de implementar ciertas actividades, ¿no? O implementar las formas de cierto sector, ¿no? Esto quiere decir que pues obviamente pues cómo las podemos implementar también teniendo actividades, porque hay veces, hay muchas veces que las escuelas simplemente son conformistas, ¿no? O las instituciones son un poco conformistas con las calificaciones de nuestros alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues contar que tu alumno, el de mayor promedio, saque 10, 9, 8 o a lo mejor que sea un mejor salón, no quiere decir esto que pues obviamente las instituciones, obviamente cuando vayan a presentar sus escuelas, pues van a decir, no, pues esta es una de las mejores. Eso quiere decir que pues aunque tus alumnos estén de mayor promedio, estén muy abajo o cualquier cosa así, pues obviamente pues van a ser conformistas y se van a quedar con eso, ¿no? Y pues por mi parte eso sería todo y muchas gracias. Vamos a hablar de las políticas educativas de José López Portillo en el periodo de 1976 a 1982. Realmente lo que trató fue de combatir la deserción escolar debido a todos los problemas que habían. Muchas personas
desertaron de la vida escolar. Sin embargo, hay que recordar que con el nuevo Plan Nacional de Estudios que él generó durante su periodo, combatió y dio como una cantidad superior en cuanto a niños visitando la parte de preescolar, primaria y secundaria. Uno de los datos importantes que tenemos que mirar es que se generó el CONALEP. El CONALEP estaba justamente diseñado para, como se combatió toda esta parte de deserción escolar, entonces ya llegaba mucha gente a la parte de educación superior y media. Entonces CONALEP fue creado para descongestionar justamente esta parte por la cantidad de personas que ya se estaban volviendo a inscribir. Durante varios años vamos a hacer como un recorrido pequeño de 1976 a 1977. Él hace un análisis cualitativo y cuantitativo de la cantidad de personas que realmente estaban fallando a las clases escolares. Esto dio paso a las planeaciones, a las hoy en día las que llamamos planeaciones educativas. En el 78 combatió a toda la población monolingüe en la parte indígena, esa una parte, y en cuanto a la deserción pasó que eran de 900.000 estudiantes mayores de 12 años y 300.000 estudiantes menores de 18 años. Los combatió al finalizar su periodo. Pasó de un 65% al 90% de personas que ya se volvían a inscribir. De 1979 a 1981 se crean las 31 delegaciones hoy conocidas de la SEP. Todo esto para arreglar la cognitiva educacional que traía la SEP, sino para que no hubiera tanto rezago, para que hubiese mayor orden y para arreglar la parte pues, administrativa de lo que era la SEP. 31 delegaciones al Estado federal. En el 78 se crea, como lo comenté, el CONALEP para descongestionar la educación superior. Esto da pie a que se inicie la Ley Nacional de Coordinación Superior. Y pues realmente este gobierno en la parte educativa lo que quiere es que las personas vuelvan a estudiar, que no dejen de ir a estudiar. Se creó un plan de estudios que buscaba eficacia y eficiencia en cuanto a la veracidad de las notas y de lo que se les estaba enseñando a los niños. Hay una parte muy importante que da prioridad a la parte de educación preescolar y básica. Esto les ayuda mucho y es cuando se asientan todas las planeaciones que hoy conocemos. Se crea también una alianza educativa en cuanto a la forma de educar para la parte de producción. Entonces, si vemos, la educación no era solamente cognitiva, científica o experimental, sino que también tenía que ver mucho con la labor y el contexto social que se estaban marcando en ese entonces. Aquí les indico yo un resumen de lo anteriormente dicho. Entonces, podemos mirar también que hay datos bastante importantes como la incorporación de la educación indígena a la parte extraescolar. Esto es bastante importante porque es igualdad para partes minoritarias. Pros y contras del plan de estudio. Se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro. Sin embargo, la obtención de un título no garantiza ni mayores sueldos ni mejores oportunidades.
reducir el analfabetismo del 23.9 al 10% y lograr que 3 millones de adultos con primaria incompleta y 2 millones de secundaria incompleta acreditaran dichos ciclos. Ofrecer un año de preescolar o su equivalente a 70% de niños de 5 años de edad. El 90% de los egresados de primaria se inscriben en secundaria. La matrícula de nivel superior en los estados debería ser por lo menos 65% del total nacional. Para 1982 se rebasa la meta de ofrecer educación secundaria a 90% de los egresados de primaria. Se hizo obligatoria la programación en todas las dependencias del sector público federal. La SEP creó la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En la administración de José López Portillo de 1976 a 1982 se llevó a cabo un diagnóstico de la situación escolar en nivel básico y se diseñó el Plan Nacional de Educación, PNE. Por esta razón, uno de los objetivos principales del PNE fue la educación preescolar y la puesta en marcha del programa Educación para Todos. Ventajas. La matrícula de educación secundaria pasó de 3.583.300 alumnos en el ciclo de 1982 a 1983 a 4.355.300 en el ciclo de 1888 a 1889. De este total, 64.6% correspondió a la secundaria general, 25% a la técnica y 9.9% a telesecundaria, que fue apoyada por atender a las comunidades rurales y a la población más dispersa. Desventajas. En el ámbito educativo se ejerció una gran labor, pero más allá de ello se quedó corto con respecto a lo prometido. Inició los cambios de rumbo catastrófico del país, tomó medidas en contra de la